Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar mensual de Stata. Mi nombre es Ángel Cruz y soy el especialista en software estadístico por parte de Multion Consulting. El día de hoy, en nuestro webinar, daremos una muy breve introducción al análisis de series de tiempo en Stata. En nuestra agenda del día de hoy, primero veremos información sobre el software Stata, después pasaremos a una breve introducción sobre lo que es o de lo que trata el análisis de series temporales. Veremos también cómo hay que trabajar con este tipo de series y pasaremos a las herramientas que tiene Stata para trabajar. Primero que nada, Stata es un software estadístico bastante completo que nos brinda las herramientas necesarias para nuestros análisis y la administración de nuestra información. Stata nos ofrece una solución a infinidad de técnicas estadísticas, desde métodos estándar, como pueden ser las tabulaciones y resúmenes básicos de datos, los modelos ANOVA, regresiones lineales, modelos ARIMA, modelos de datos panel, métodos multivariados, filtros en series de tiempo, modelos de datos censurados y truncados y muchos más. Hasta técnicas más avanzadas como lo son los modelos multinivel, los modelos de supervivencia, paneles dinámicos, sistemas de ecuaciones estructurales, modelos binarios y datos de conteo, modelos ARCH. También podemos trabajar datos de encuesta, así como hacer análisis bayesiano, entre muchos otros tipos de análisis. Stata se divide en tres flavors: Stata IC, Stata SE y Stata MP. El número máximo de variables que permite Stata IC es de 2048, Stata SE 32.767 y Stata MP 120.000. El número máximo de observaciones para Stata IC y SE es de 2.14 mil millones, mientras que para Stata MP llega hasta los 20 mil millones de observaciones. El número máximo de variables independientes que podemos trabajar en cada uno de estos flavors es de 798, 10.998 para Stata SE y Stata MP. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Bueno, pues Stata MP es el único flavor de Stata que soporta más de 2 núcleos según su equipo. Stata IC y Stata SE solamente requiere un núcleo para trabajar. Mientras más núcleos tenga su equipo, los tiempos de ejecución van a disminuir con respecto a los dos cores anteriores. Las tres flavors de Stata tienen la gama completa de características estadísticas. Los tres cuentan con gráficos con calidad de publicación, así como el lenguaje de programación matricial MATA. También cuentan con la documentación completa en PDF, así como una versión disponible para máquinas de 64 bit y 32 bit. También está para los tres sistemas operativos, Windows, Mac y Linux. Los requerimientos de memoria son de 1 GB para Stata IC, 2 GB para Stata SB y 4 GB para Stata MP. El espacio en disco requerido para cada uno de estos flavors solamente es de 1 GB. Nosotros somos Multion Consulting, distribuidor certificado de Stata en México. Si requieren información más sobre este producto, alguna cotización o tienen alguna duda, por favor escríbanos a info@multion.com. Entrando en tema, primero que nada, ¿qué son las series de tiempo? ¿Qué son los datos temporales? Este es un conjunto de datos que se pueden recopilar o se observan. También los vamos a poder registrar en ciertos intervalos de tiempo. Los intervalos de tiempo pueden ser diario, de manera semanal, de manera mensual, trimestral, anual, entre otro tipo de intervalos de tiempo. Incluso hay intervalos de tiempo mucho más cortos, como pueden ser los minutos del día. Pero ¿cuáles son los objetivos de poder analizar una serie de este tipo? Pues bueno, tenemos tres objetivos principales. El primero va a ser determinar si se presentan ciertos patrones o pautas no aleatorias. ¿Qué queremos decir con esto? Aquellos patrones que tienen un componente regular, que los podemos observar cada vez que se cumple determinado tiempo. Estos patrones, estas pautas regresan. Entonces queremos determinar si existen estos. Una vez que nosotros determinamos o sabemos si hay este tipo de patrones, vamos a aislar sus componentes para poder estudiarlos.
a fin de obtener información clave para los movimientos a futuro de estas variables o de estos tipos de patrones. Y por último, el último objetivo son los pronósticos de los movimientos futuros. Este es el fin último prácticamente del análisis de series de tiempo. Esto es lo que busca este tipo de análisis. Bien, ahora entonces, ¿cuál va a ser nuestro procedimiento tal cual al querer hacer un análisis de series de tiempo? Pues bueno, este procedimiento va a ser mediante la identificación y el aislamiento de los factores relacionados con el tiempo, que influyen en los valores observados de nuestras series. Para que una vez que ya estén identificados, que ya tenemos observados e identificados estos factores, van a poder contribuir a una interpretación total, tanto del comportamiento histórico de nuestra serie, así como el fin último, que es el pronosticar valores futuros. ¿Cuáles serían los pasos? Identificar los componentes de una serie de tiempo, aplicar herramientas estadísticas para el análisis exploratorio de nuestras series de tiempo, aplicar técnicas estadísticas afines a la serie de tiempo y por último el pronóstico de esta serie. ¿Cuál es el objetivo de nuestro webinar del día de hoy? Si se dan cuenta, no hay un tema en específico a través de las series de tiempo. Las series de tiempo es un campo muy amplio de la estadística a través del cual, pues bueno, nuestro fin último va a ser el pronóstico de nuestra variable, de nuestra serie. Entonces, ¿qué tiene Stata para ofrecernos cuando nosotros queremos realizar este tipo de análisis? Stata tiene diferentes características que lo hacen un software bastante amigable para trabajar este tipo de series. Muchas personas, muchos licenciados, muchos profesionistas, investigadores, prefieren utilizar tal vez algún otro software para poder hacer el análisis de series temporales. Muchas personas, muchos investigadores, no están muy familiarizados con lo que puede hacer Stata en términos de series de tiempo. Este webinar simplemente va a ser abrirle las puertas al panorama de lo que ustedes pueden realizar con Stata para poder analizar sus series de tiempo y que está incluso por encima de muchos otros software para que ustedes puedan hacer este tipo de análisis. Pero para eso debemos de tener las bases, tanto de Stata como de las bases teóricas para hacer el análisis de series de tiempo. Si se dieron cuenta, si estuvieron con nosotros alrededor de este año siguiendo estos webinars, se habrán dado cuenta que la mayoría, si no es que todos, trataron sobre análisis de datos de corte transversal. Pues bueno, el objetivo de los siguientes webinars a partir de este es poder explotar cada una de las herramientas que tiene Stata para poder hacer análisis de series de tiempo. Para que en algún momento, claro, lleguemos a poder conjuntar estos análisis y hacer análisis de datos panel. Pero primero hay que ir parte por parte. Entonces, si queremos trabajar con series de tiempo en Stata, Stata tiene comandos para trabajar este tipo de análisis y se pueden organizar de acuerdo a las similitudes en sus funciones de la siguiente forma, como lo ven ahí en pantalla. Primero es la administración de datos y operadores temporales. Estos nos van a ayudar a preparar nuestra base de datos para que nosotros podamos hacer el análisis temporal, así como algunos otros comandos que nos van a servir dentro de este conjunto de análisis. Después siguen los comandos que se agrupan en el análisis univariado, los estimadores y filtros diseñados para el análisis de una serie de tiempo, así como hay comandos también de preestimación y postestimación que están relacionados a uno o más tipos de estimadores de análisis univariante. ¿Qué es el análisis univariante? Cuando nosotros estamos estudiando simplemente una serie de tiempo, en donde no tenemos un modelo, ya sea de mínimos cuadrados o cualquier otro modelo, no podemos estudiar o pronosticar el comportamiento de esta serie a base de un modelo, sea así un modelo de regresión lineal con series de tiempo. No lo tenemos, entonces tenemos simplemente los datos de esta serie. Entonces, Stata nos ofrece esos comandos. También tenemos comandos para el análisis multivariado. Estos estimadores son para analizar múltiples series temporales, así como comandos también de preestimación y postestimación que están relacionados a uno o más estimadores
sobre el análisis multivariante. En este tipo de análisis ya contamos con un modelo, contamos con alguna forma tal vez teórica a priori, en donde sabemos cómo se comporta una variable o ya está diseñado de forma teórica, entonces queremos comprobarlo y queremos, en base a esa teoría, poder pronosticarlo. Ese es el caso del análisis multivariado. Y por último, también nos ofrece una serie de comandos que están relacionados a los modelos de pronóstico. ¿Cuál es la diferencia entre los modelos pasados y este tipo de modelos? Cuando nosotros hacemos análisis multivariado, en realidad no tenemos un modelo, estamos simplemente estimando una ecuación. Cuando tenemos análisis multivariado, también solo estamos estimando una ecuación, pero en función a ciertos regresores. Tenemos distintas variables, pero sigue sin ser como tal un modelo. Cuando tenemos un modelo, tenemos más de una ecuación y estamos modelándolas todas y cada una de ellas para llegar a un resultado, un pronóstico de todo el modelo en su conjunto, de toda una serie de ecuaciones. Stata nos ofrece eso también. Y no es muy conocido por los investigadores, por las personas, que Stata puede hacer este tipo de análisis. Son comandos que trabajan como un grupo para proveer herramientas necesarias para crear modelos y combinar los resultados de distintas estimaciones, de poder crear identidades, y otros objetos para resolver este tipo de modelos y llegar a obtener un pronóstico. Entonces, aquí vamos a tener ecuaciones, estimaciones, identidades y otro tipo de cosas para llegar a resolver todo un sistema, mejor dicho, un modelo a través de un sistema. Stata nos ofrece eso. ¿Cuáles son este tipo de comandos o a qué se refieren, a qué técnicas? Por ejemplo, para la administración de datos y operadores temporales, tenemos los comandos tsset, tsfield, tsappend, tsreport, tsivar y rolling. Así como también podemos trabajar aquí lo que son las fechas, así como la importación de datos de la Reserva Federal de Estados Unidos para que nosotros tengamos acceso a series temporales económicas. Después, para el análisis univariado tenemos los modelos ARFIMA, modelos ARIMA, modelos ARCH, modelos de cambios de Markov, modelos tipo Newey, modelos Price, así como modelos tipos UCM, modelos por umbrales, threshold, así como filtros, ya sean filtros lineales, también para suavizados, exponenciales, todo ese tipo de cosas. Lo tenemos con tsFilter y tsSmooth, así como herramientas de diagnóstico. Para el análisis multivariado, donde ya tenemos cierta interacción con otros regresores, tenemos los modelos de factores dinámicos a través del comando dfactor. Tenemos modelos multivariados Garch a través del comando mgarch. Modelos también de estado-espacio con el comando sspace. Y modelos de vectores autorregresivos, modelos VAR, modelos de vectores de cointegración, modelos VEC y también modelos VAR estructurales. También tenemos en esto para trabajar herramientas de diagnóstico, pronóstico, inferencia, así como de interpretación. Para el conjunto de comandos para modelar sistemas, el comando es forecast y tiene una serie de subcomandos que van después de forecast, en donde nosotros vamos a poder trabajar esta serie de cosas. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy a través de Stata? Primero voy a abrir Stata. Para este caso tengo un archivo do file. Sin embargo, vamos a trabajarlo. Si ustedes pudieran abrir Stata en sus equipos y cuentan con ello, van a poder seguir el webinar del día de hoy. En un primer ejercicio les voy a mostrar a través de una serie que bajé de Banco de México, de Banjico. Simplemente lo que hice fue teclear el comando use y la ruta donde se encuentra mi base de datos, que se llama corto.dta. Vamos a ver esta base de datos. Le voy a dar aquí en editor de datos, edición, es el cuadrito con el lápiz. Y se va a desplegar esta ventana que está aquí. ¿Qué tenemos aquí?
Tenemos una serie de tiempo que se llama corto. ¿Esto qué es? Simplemente son los niveles que determina el Banco de México para tener en sus cuentas corrientes. En México se le conoce como corto. Y al lado de ellos está una variable que se llama fecha. Y si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos las fechas. Son día, viene por día, mes y año. Sin embargo, Stata no reconoce esta variable como una variable de tiempo. Si ustedes se dan cuenta, es una variable que está en rojo, por lo tanto es una variable tipo string, pero Stata no la reconoce que sea justamente nuestra variable de tiempo, que esté determinando los sucesos de las observaciones de la variable corto. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que Stata identifique esta serie como una serie de tiempo? Y así, después de ello, Stata también va a saber que todos los análisis que van a proseguir después de declarar esta serie de tiempo van a ser análisis de series temporales. Entonces, ¿qué hacemos primero? Aquí mismo, dentro de nuestro editor de datos, vamos a la parte de arriba, donde está el menú, vamos a la parte de datos y se va a desplegar el submenú y vamos a elegir la tercera opción, crear o cambiar datos, y la primera opción es crear variable nueva. Van a ver este cuadro. Arriba del cuadro, en la parte superior izquierda, van a ver el comando que se necesita para generar lo que vamos a hacer ahorita, que es generate. Y nos dice en la ventana principal que el tipo de variable va a ser float. Aquí debemos de poner el nombre de la variable nueva que vamos a crear. En este caso simplemente le voy a poner date. Y aquí donde dice contenido de variable, nos pide especificar un valor o una expresión. Abajo la segunda opción simplemente dice llenar con datos faltantes, simplemente pondría puntitos. En este caso no lo queremos así. Ahora nosotros lo que queremos es especificar esta variable como una serie de tiempo, como una fecha. Stata tiene una función que también se llama date, en donde esta función lo que hace, después de date abrimos paréntesis y en medio de los paréntesis primero ponemos el nombre de nuestra variable que sabemos que nos marca las fechas, en este caso es fecha simplemente, coma, y vamos a abrir y cerrar dos comillas, en donde ustedes van a poder observar que lo que tenemos que poner va a ser el formato de la variable como la tenemos ahorita. En este caso tiene que ser en mayúsculas. Lo primero que tenemos es el día, vamos a poner la letra D en mayúscula. Después tenemos el mes, vamos a poner la letra M en mayúscula. Y por último tenemos el año. Entonces vamos a poner la letra Y en mayúscula, que significan day, month and year. Abajo dicen simplemente posición de la nueva variable, donde la queremos insertar. Y si queremos anexar una etiqueta de valor, en este caso no, simplemente le vamos a dar enviar. Y acá atrás van a ver que se generó la variable que pedíamos, que era date. Sin embargo, esta variable, si ustedes se dan cuenta, tiene valores un poco extraños. 13.039, 13.051, 13.086 y así sucesivamente. ¿Qué son estos valores? Stata, al igual que otro software, ha determinado que para este tipo de fechas en días tiene una fecha ancla. Para Stata y para muchos otros software, la fecha a la que está anclado es el 1 de enero de 1960. Lo que quiere decir aquí simplemente es que al 13 de septiembre de 1995 han pasado 13.039 días después del 1 de enero de 1960. Sin embargo, pues bueno, estas fechas a nosotros no nos dicen mucho. Entonces lo que queremos ver es una fecha que se parezca mucho a nuestra variable que ya teníamos en la base de datos. Entonces, en la ventana de propiedades, al lado de formato, ustedes van a ver que hay 3 puntos. Vamos a elegir esos 3 puntos y va a salir este otro cuadro diálogo. Y aquí nos dice tipo de datos. El tipo de datos va a ser diario. Y a la derecha van a decir muestras. Simplemente nos está diciendo cómo queremos ver estas fechas. Aquí están todas las opciones. Vamos a elegir una.
En este caso va a ser la segunda. Y le vamos a dar OK. Entonces ahora mi variable fecha, date, tiene el formato que nosotros queremos. Septiembre 13 de 1995. Y Stata ha determinado que esta es una variable numérica, pero es una fecha. Al contrario de la variable que ya teníamos anteriormente, que era una variable string, una variable de texto, y que no podía leer como una fecha. Ahora sí, Stata lo sabe. Nosotros vamos a ver, voy a cerrar esta ventana, y estos son los comandos que se tienen que utilizar en vez de los cuadros de diálogo. Sin embargo, es más fácil tal vez empezar con los cuadros de diálogo para familiarizarnos con este tipo de análisis en Stata. Entonces lo primero que se hizo fue generar la variable date a través de la función date y después darle un formato a esa nueva variable a través de esta opción que aparece en pantalla. Muy bien, ahora ¿cómo le decimos a Stata que vamos a trabajar con series de tiempo? Pues bueno, tenemos que ir a estadísticas en el menú de hasta arriba, ir a la parte donde dice series de tiempo, la primera opción, especificaciones y utilidades, y asimismo la primera opción, especificar estructura de la serie de tiempo. Nos va a salir este cuadro de texto. Variable para el tiempo va a ser date. Si se dan cuenta, Stata ni siquiera reconoce la variable fecha porque es string. Entonces date va a ser reconocida como la variable de tiempo. Y abajo nos pide la unidad de tiempo y formato de visualización de la variable. En este caso es una variable con formato diario. Y simplemente le damos OK. Entonces, el comando para que nosotros le digamos a Stata que esta es una serie de tiempo es tsset. Y la variable es date, así como de la opción daily, para decirle a Stata que son valores de un día. Abajo nos arroja dos notas. La variable tiempo es date, empieza el 13 de septiembre de 1995 hasta marzo 23 de 2005. Pero nos dice que tiene brechas, gaps. ¿Qué es esto de gaps? Pues bueno, no es una serie que tenga todos los días, desde la primera fecha hasta la última, sino que contiene brechas dentro de esos días. El delta, es decir, cómo aumenta esta serie de tiempo, es a través de un día. Pero bien, nosotros tal vez no queremos observar esta serie de tiempo simplemente por días saltados, sino queremos observar cada uno de los días entre esos valores. ¿Qué hacemos? Pues bueno, el comando tsfill, en minúsculas, perdón, lo que va a hacer es llenar cada una de estas brechas que nos informó Stata que tenía la serie, para que nosotros podamos ver la serie con todos los días incluidos. Vamos a ver nuestra serie y aquí está. Esta es la fecha que nosotros tenemos. Voy a quitar la variable fecha de ahí de la vista. Entonces, la observación la vemos en septiembre 13 de 1995. Ahí está nuestro valor. La segunda observación la vemos hasta el 25 de septiembre. En todos estos días no hay ninguna otra observación. Y así se va. En algunos sí tiene más observaciones, en otros no. Entonces, si ustedes quieren trabajar con una serie de tiempo donde vean todos y cada uno de los días, sin brechas, sin gaps, el comando tsfill les va a ayudar a llenar todas esas brechas, ya sea con los valores faltantes. Entonces, voy a limpiar esta base de datos. Ahora sí, ustedes a partir de este momento, si tienen Stata, lo van a poder seguir. Vamos a la opción archivo. Casi hasta abajo dice ejemplos de conjuntos de datos, abajo de la opción imprimir. Y van a obtener esta ventana. Nos dice que hay ejemplos de bases de datos. Unos son los que están instalados con Stata y otros son los que vienen en el manual de Stata 15. Vamos a elegir los que vienen en el manual. Y hasta abajo vienen los manuales de series de tiempo, Time Series Reference Manual. Y aquí vamos a ver cada una de las series de tiempo que ocupa este manual.
Aquí simplemente vamos a ocupar en la sección donde dice Arima, vamos a ocupar la primera serie de tiempo, WPI 1, y voy a elegir Use. Simplemente eligiendo Use, te cargo la base de datos y aquí está el comando Use y la va a descargar desde la página de internet de Stata. Entonces, vamos a ver nuestra base de datos. Aquí está. La variable WPI es el índice de precios de las ventas al mayoreo en Estados Unidos. La variable T es la variable tiempo y LN-WPI es simplemente el logaritmo natural de nuestra variable del índice de precios de ventas al mayoreo. Entonces, ¿cómo queremos o cómo le decimos a Stata que esto es una serie de tiempo? Estadísticas, la opción estadísticas, series de tiempo, especificaciones y utilidades y especificar la estructura de la serie de tiempo. Esta es lo que tenemos que seguir para poder decirle a Stata que esta es una serie de tiempo. De manera prácticamente por default, Stata detecta cuál es la variable de tiempo, en este caso es T, y nosotros le tenemos que decir cuáles son las unidades, y en este caso es una serie trimestral. Entonces le vamos a dar OK, y el comando es tsset t, quarterly. Es una serie trimestral. Nos dice de dónde a dónde va la serie de tiempo, del primer trimestre de 1960 al cuarto trimestre de 1990, y el delta es un trimestre. Entonces, ahora vamos a querer ver una gráfica que nos muestre cómo se comporta esta serie de tiempo. Vamos a la opción gráficos que tenemos hasta arriba y vamos a elegir gráficos de series de tiempo. Una vez que estamos ahí, elegimos la primera opción, gráficos de líneas. Este es el mismo cuadro que nos resulta para crear prácticamente cualquier gráfica. Vamos a elegir crear y nos dice que es un gráfico de series de tiempo. Ya sabe que en el eje X está la variable tiempo. Entonces, ¿qué queremos ver en el eje Y? Nuestra variable WPI. Eso es lo que queremos ver. Le damos, vamos a dar simplemente enviar. Y van a obtener esta gráfica de series de tiempo. Vamos a ver que ya viene marcados cuáles son cada uno de los ejes, en la fecha en trimestres, el índice de precios de ventas al mayoreo y vemos cómo se comporta. Ahora bien, muchas veces queremos ver este tipo de gráficos, pero en determinados periodos de tiempo, en determinados intervalos. En la segunda ventana donde dice no he salido del primer gráfico, entonces en la segunda ventana al lado de Principal vamos a ver la ventana if in, y aquí en la expresión if, Stata tiene un subcomando que es TIN, time in, en donde nosotros le podemos especificar cuáles son las fechas en las que queremos que se observe nuestra gráfica. Entonces vamos a observar esta gráfica, por ejemplo, en 1960, primer trimestre, y por ejemplo vamos a observarlo hasta 1980, primer trimestre. Entonces simplemente le damos enviar y vamos a ver nuestra gráfica en este intervalo temporal en el que se lo pedimos a Stata. Y podemos seguir jugando con este tipo de fechas donde nosotros vamos a pedirle a Stata simplemente que nos dé las fechas que nosotros querramos. En este caso de 1985, primer trimestre, a 1990, cuarto trimestre. Y esa es la gráfica que queremos ahora. Muy bien. Esto es por la parte de gráficos. También podemos o tenemos en series de tiempo la posibilidad de trabajar con operadores. ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son los operadores? Los operadores de series de tiempo nos van a servir para poder trabajar con rezagos de nuestra variable, con adelantos de la misma, así como las diferencias en ella. Por ejemplo, queremos observar los valores a través del comando list
y queremos observar la variable t, la variable WPI, dentro de los valores del primer valor al valor número 12. Y queremos que lo separe cada 4 observaciones. Entonces vamos a tener 3 años divididos en sus 4 observaciones cada trimestre. Para eso es la opción CEP4. Entonces tenemos estas observaciones y que vamos a observar esos 3 años. ¿Qué podemos hacer en Stata? Por ejemplo, también queremos ver estas mismas observaciones, pero ahora le vamos a pedir a Stata que nos muestre, por ejemplo, el adelanto, el primer adelanto. Eso lo hacemos a través de la opción F mayúscula punto. Esta opción F mayúscula, si ustedes recuerdan, Stata es un software que sí detecta entre minúsculas y mayúsculas y todos sus comandos están en minúsculas. Sin embargo, este tipo de operadores trabajan con las mayúsculas. El operador F en mayúscula sirve para trabajar o para observar los adelantos de nuestra serie. ¿Qué quiero decir con adelantos? Esto es lo que le voy a decir, F1 punto de la variable WPI. ¿Qué hizo F1 punto o F punto hubiéramos puesto también? Lo que hace es que para la observación, para nuestra primera observación, el valor es 30.07. Si nosotros queremos trabajar con el primer adelanto de esta variable, con el lead, como se conoce en la jerga inglesa, va a trabajar con el valor que está en el segundo trimestre y no con el valor original, sino va a trabajar con este valor, con el valor siguiente, y así sucesivamente. Entonces, tal vez nos sería más fácil ver, por ejemplo, las últimas 5 observaciones de esta serie a través del primer adelanto. ¿Qué es lo que hace este adelanto? Que nos quita una observación, pero del final de la serie. Eso es lo que hace este tipo de trabajar con estos operadores. El operador de adelanto nos va a quitar una observación de la última parte de nuestra serie. Ahora bien, también tenemos otro tipo de... para trabajar con más operadores de este tipo, podemos observar el segundo adelanto de esta variable y tal vez nos sirva mejor también verlo, pero en el final de la serie. Y ahora, cuando trabajamos con 2 adelantos, lo que nos está quitando son 2 observaciones del final de la serie. Ese es el costo por trabajar con este tipo de operadores. También tenemos el llamado operador rezago, en donde el valor actual de mi serie quiero que esté representado por su valor pasado. ¿Cómo hacemos esto? En vez de observarlas, simplemente enlistarlas, si se dieron cuenta, si simplemente las enlisto, no se crean de este lado, no se crean en la ventana variables. Entonces ahora las quiero crear. Lo que quiero crear ahora es mi variable WPI, pero rezagada en un periodo. ¿A qué va a ser igual esta nueva variable que le he llamado WPI-L1? Esta variable va a ser igual al primer rezago, que va a estar distinguido por L de lag, el número 1 del primer rezago, punto, el nombre de la variable que quiero rezagar, ese número de periodos, y ahí va a estar. Ahora bien, ¿qué quiero observar aquí? Vamos a enlistar nuevamente mis valores, pero ahora quiero observar el primer rezago. Así, mi primer valor no va a tener ninguno porque no tengo historia antes de 1960 primer trimestre, no tengo ningún dato, entonces este dato se va a perder. Sin embargo, para el segundo trimestre de 1960 va a tomar el valor del primer trimestre de 1960, ya no el del segundo, y así sucesivamente. Al contrario de los adelantos, lo que van a hacer los rezagos es que van a quitar observaciones pero del inicio de la serie. Entonces, si ahora, por ejemplo, quiero crear también el segundo rezago,
Lo hago a través de, este es el nombre de la variable que quiero crear, WPI-L2. La forma de calcular el segundo rezago es a través de la letra en mayúscula L, el número 2, indicando el segundo rezago, el puntito y el nombre de mi variable, WPI. Y también quiero observar a través de listar estas variables cómo se ve. Entonces van a poder notar que a través de quitar o a través de pedir número de rezagos es el mismo número de observaciones, que va a estar quitando. Esos son los rezagos. Pero también nos interesa trabajar con diferencias. ¿Qué son las diferencias? Pues son simplemente restas de los valores. Voy a crear a través del comando generate. El nombre de mi nueva variable va a ser WPI-D1, en donde voy a hacer la primera diferencia de mi variable WPI. Esto es muy similar a lo anterior, ya no va a ser L ni F, sino D de diferencia y 1 de la primera diferencia de mi variable WPI. Entonces quiero observar nuevamente estos valores. Antes le voy a dar un formato a mi variable para darle el formato a la variable que quiero observar, que es la que acabo de crear. Recuerden, primero hay que poner el signo de porcentaje, así como el número total de caracteres que va a poder mostrar este nuevo formato y cuántos puntos decimales quiero observar en mi variable después del punto. Y el formato es fijo. Y ahora simplemente voy a pedir nuevamente que enliste los valores, que me enliste la variable t, la variable WPI, la variable rezagada un periodo y la variable diferenciada en un periodo, para que observen la diferencia entre este tipo de operadores. Mientras la variable rezagada lo único que hizo fue tomar el valor del periodo anterior, la nueva variable diferenciada lo que está haciendo es la resta del segundo trimestre de 1960 menos el primer trimestre de 1960, dando resultado 0.1. Para mi segunda observación, lo que va a hacer es el tercer trimestre de 1960 menos el segundo trimestre de 1960. Y el valor es menos 1, y así sucesivamente. Entonces también voy a crear tantas diferencias como yo las necesite. Ahora bien, voy a crear una segunda diferencia a través del comando gen, el nombre de mi variable, y la segunda diferencia de 2.wpi. Va a generar esta segunda diferencia. Ahora bien, ¿cuál es esta diferencia de estas dos variables? Doy nuevamente el formato a mi variable, el mismo que tenía antes, y ahora la quiero ver a través de un listado. Entonces aquí tengo el listado de todas mis variables. Entonces la segunda diferencia en realidad no está diferenciando, por ejemplo, no está tomando el primer valor, cuenta dos observaciones y resta ese número. No, la segunda diferencia lo que está realizando es la diferencia de las diferencias. Es decir, estos son los valores de mi primera diferencia, y si yo quiero calcular una segunda diferencia, lo que voy a restar es esta segunda diferencia menos esta primera diferencia. Por eso decimos que tenemos una diferencia de diferencias. Ahora bien, si yo quiero hacer la tercera diferencia, voy a copiar simplemente los comandos y los voy a correr rápidamente. La tercera diferencia lo que va a estar haciendo es de las segundas diferencias, restarlas de igual manera. 0.1 menos 0.2 es 0.3. Entonces sería la diferencia de las diferencias de la diferencia. Entonces así sucesivamente. En economía normalmente nosotros no llegamos a la tercera diferencia, muy rara vez, hasta la segunda diferencia, muy rara vez. Normalmente simplemente trabajamos con la primera diferencia, y en cualquier otra ciencia que trabaje con series estacionarias, simplemente con la primera diferencia van a lograrlo. Ahora bien, vamos a ver otro operador, que es el operador estacional. Por ejemplo, nosotros veíamos que tenemos el operador lag, el rezago,
Si nosotros queremos calcular el cuarto rezago, simplemente lo que va a tomar es que para el primer trimestre de 1961 va a tomar como valor el primer trimestre de 1960. Esos son los rezagos. Cuando nosotros queremos hacer una diferencia estacional, es porque queremos restarle al mismo periodo el valor de ese mismo periodo, pero del año pasado. Entonces, para este caso, tenemos el operador S mayúscula. Este operador S mayúscula le está diciendo a Stata que lo que ustedes quieren hacer es una diferencia estacional, es decir, del mismo periodo con respecto al mismo periodo del año pasado. En este caso tenemos series trimestrales, por lo cual ponemos S4. Si tuviéramos series mensuales, tendríamos que poner S12, porque son 12 meses, son 4 trimestres. Si fueran semestrales, sería S2, y así sucesivamente. Entonces vamos a crear esta variable, nos va a decir que se perdieron 4 valores, y vamos a enlistar estos datos, también les vamos a dar formato. Aquí está. Mientras en el cuarto rezago, simplemente recorrimos los datos. Para la cuarta diferencia lo que está haciendo es restar del primer trimestre de 1961 el valor del primer trimestre de 1960. 30.8 menos 30.7 es 0.1. Esas son las diferencias estacionales. Ahora bien, si queremos ver nuevamente, por ejemplo, una gráfica, gráficos de series de tiempo, gráfico de líneas, vamos a crear nuevamente nuestro gráfico, vamos a ver la variable WPay. La tenemos aquí, le damos simplemente enviar. Ahí está nuestra variable, como la habíamos visto anteriormente. ¿Qué más podemos hacer aquí? Nosotros podemos ver, en vez de la variable WPay, el logaritmo de esta variable. ¿Para qué queremos normalmente ver el logaritmo? Porque trabaja con otra escala, disminuye la escala, disminuye ciertamente la varianza de esta variable. Aquí simplemente está para, no había quitado el comando tin, lo voy a quitar. Ahora bien, aquí dentro de este mismo cuadro de diálogo, nosotros podemos modificar esta variable. Así como ponemos el d punto en los comandos, también lo podemos poner aquí en los gráficos, en esta caja de diálogo. Y si nosotros le damos a enviar, vamos a ver la primera diferencia de esta variable. Esto es algo que no muchos conocen. También pudieran elegir el rezago, el primer rezago de la variable en logaritmos. Y vamos a ver aquí simplemente el rezago de esta variable. Y así podemos encontrar o trabajar desde estos cuadros de diálogo. Los comandos son estos que tenemos aquí. Pero si ustedes lo quieren hacer desde el cuadro de diálogo, está bien, es algo que se puede hacer y que Stata lo permite. Ahora bien, y por último, ¿qué otro tipo de herramientas estadísticas nos brinda? Por ejemplo, vamos a gráficos, la opción gráficos de series de tiempo, y vamos a ver la segunda opción, que es el correlograma AC. Y simplemente aquí le podemos pedir el correlograma de la variable en logaritmos y le damos enviar. Vamos a ver nuestro correlograma para esta serie. ¿Qué vemos aquí? La autocorrelación de los valores de la serie actual, sin ningún tipo de operador, con respecto a la serie rezagada en un periodo. Estas son las autocorrelaciones del valor actual con su primer rezago, su segundo rezago y así sucesivamente. ¿Qué otra opción tenemos aquí? Por ejemplo, ahí mismo en gráficos de series de tiempo, también tenemos el gráfico de la función de autocorrelación parcial. Y aquí tenemos la variable en logaritmos también. Le damos enviar. Y nos arrojó nuestra gráfica de la función de autocorrelación parcial. Y aquí mismo también podemos modificarlo para ver la gráfica, pero ahora de la serie diferenciada. Y eso es lo que tenemos. Y los comandos se ponen aquí en Stata. Eso es
lo que quería mostrarles que puede hacer Stata, que puede ser bastante amigable tanto en comandos como a través de ventanas de diálogo. Esto simplemente es lo que se puede hacer, un poco de lo que se puede hacer, es enorme lo que se puede hacer aquí en Stata. Si se van a la opción ayuda, documentación en formato PDF, van a observar que aquí aparecen todos los manuales y tenemos el manual de series de tiempo, 942 páginas, en donde lo que nosotros tenemos aquí son todos estos tipos de comandos que ya los agrupamos anteriormente en nuestra presentación. Estos son los comandos que pueden utilizar y son a grandes rasgos lo que vamos, muy poca parte de lo que vamos a ver en un futuro. Para poder empezar a trabajar, esto es lo más básico para poder empezar a trabajar con series de tiempo. Empezaremos con análisis univariante, para pasar después a análisis multivariante y para finalizar los sistemas de ecuaciones, los modelos. Hay otra parte que también tiene series temporales, que es algo muy específico de Stata, que son los modelos de equilibrio general, dinámico y estocástico. Sin embargo, esto se trata básicamente como un tema totalmente aparte y así lo trataremos también aquí. Para que no entran, que sí son análisis de series de tiempo, pero es un tema tan complejo que, bueno, se puede manejar aparte. Entonces, ¿qué vimos el día de hoy? Vimos muchos comandos, desde el comando date, la opción date, para que nosotros trabajemos fechas. La opción, el comando tsset, para decirle a Stata que es una serie de tiempo, que estamos trabajando con series de tiempo. tsfill, para poner valores a nuestras series de manera completa. tsline, para hacer gráficas de series de tiempo. La opción tin, para decirle en qué rango queremos que grafique. Así como todos los operadores, el operador D de diferencia, F de adelantos, L de rezagos y S de diferencias estacionales. Así como dos herramientas estadísticas básicas para analizar series temporales, que son la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. Eso es lo que vimos el día de hoy a través de estos comandos en Stata. Bien, nosotros somos Multion Consulting, ofrecemos capacitaciones 100% prácticas sobre el manejo de nuestros principales productos. Cada temario está diseñado para satisfacer los requerimientos de nuestros usuarios. Ofrecemos capacitación en MATLAB, Stata, Minitab, Atlas TI. Si requieren información de alguno de estos cursos, escríbanos a cursos@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales, también hacemos anuncios ahí, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, en nuestro blog de usuarios en español de Stata. Muchas gracias por haber estado con nosotros, les agradecemos